Continuamos con el estudio de los libros sapienciales. Continuamos en el libro de los Proverbios y estudiaremos la temática de la palabra. Comenzamos escuchando las indicaciones que Amenemope en la literatura egipcia decía a su hijo con respecto a la palabra. Llama la atención que una de las cosas que más preocupa a Amenemope es el uso de la palabra. En el capítulo primero de estas instrucciones, de estas enseñanzas de Amenemope, dice: escucha atentamente lo que te digo. Dedica tu corazón a entenderlo. Es muy útil meterlo en tu corazón, pues hay problemas para quien lo olvida. Haz lo que te digo, que repose todo esto en tu pecho, de tal forma que permanezca en tu corazón. Y cuando haya una tormenta de palabras, cuando haya una cantidad exagerada de palabras, cuando haya casi una lluvia de palabras, mete un freno a tu lengua. Pasa tu tiempo con estas instrucciones en tu corazón y lo encontrarás como una fortuna. Encontrarás mis palabras como un almacén de vida y serás próspero sobre la tierra. Y a continuación en el capítulo segundo también dice: cuídate de robar al pobre y de hacer violencia al débil. No se te ocurra tocar con tu mano a un anciano, ni levantar la palabra a un anciano. Llama la atención, por lo tanto, en las instrucciones de Amenemope, que antes de hablar es mejor meter un freno a la lengua, es mejor callar. Se trata de poner al discípulo ante la disyuntiva de saber utilizar su palabra, de saber hablar o de saber callar, incluso de saber dirigir la palabra correcta a las personas correctas. Cuídate de robar al pobre, de hacer violencia al débil o de levantar la palabra, levantar la voz a un anciano. Textos muy antiguos, estos de Amenemope. Y cuando nos acercamos también al análisis de los proverbios, podemos también descubrir lo siguiente. Tenemos un ejemplo muy interesante de proverbios en un estudio de Carmen Mellado Blanco, que vamos a ver a continuación. Carmen Mellado Blanco estudia el refrán: en boca cerrada no entran moscas. Y entonces ella va descubriendo diversos refranes que han perseverado en el tiempo en el ámbito alemán y en el ámbito español relacionados con la palabra, de manera muy semejante a lo que se proponía en las instrucciones de Amenemope y que veremos enseguida también en el libro de los Proverbios. Como decía, se trata de un estudio del refrán: en boca cerrada no entran moscas, y hay más ejemplos de esto sobre el uso de la palabra. Quien calla no se equivoca. Quien mucho habla, mucho yerra. Quien no habla, yerra. Más vale callar que errar. Quien mucho habla, mucho yerra. Quien mucho dice, mucho se desdice. Quien calla no ofende, porque la verdad puede herir. No todas las verdades son para dichas.
Quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. No todo lo vero es desidero. En diciendo las verdades se pierden las amistades. Quien calla no miente. Mejor callar que hablar y mentir. Quien no dice nada, ni peca ni miente. De persona palabrera, nunca te creas. Quien calla no se hace daño a sí mismo. Si la boca guardaras, no te sangraras. En boca cerrada no entran moscas. Por la boca muere el pez. Por su pico se pierde el pajarico. Cierra la boca que te entran moscas. Quien no calla se arrepentirá de ello. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Quien calla es sabio. Hable poco el hombre y su saber asombre. Hablar poquito y mear clarito. El discreto habla poco y mucho el loco. De sabios es hablar poco y bien. En el callar se conoce el sabio. Charlar es licencia, callar es prudencia. Quien no puede callar es estúpido. Bellaco nunca callado. Todo bellaco es hablador. Quien calla y escucha aprende a hablar. Aprended a bien callar para que sepáis bien hablar. Callar y oír para aprender. Mientras uno calla, aprende de qué hablan. Oír sabe quien callar sabe. No oye quien no calla. El necio a nadie escucha, el sabio a todos. Oye primero y habla postrero. Más aprende quien calla que quien habla. Quien calla no tiene problemas. Callar para estar en paz. En callando hay paz. Oír, ver y callar para vivir en paz. Oyendo, viendo y callando, con todos en paz me ando. Quien callando vive, tranquilo muere. Quien su vida ha de salvar, ha de ver, oír y callar. Oye, ve y calla, y vivirás vida holgada. Oír, ver y callar para vivir en paz. Oyendo, viendo y callando, con todos en paz me ando. Habla siempre que debas, y calla siempre que puedas. Escucha, mira y cállate si quieres vivir. Tenemos aquí ya algunos refranes relacionados sobre todo con el callar y los beneficios que se proponen de esta acción, del mantener la boca cerrada. También hay refranes donde se acentúa todavía una prosperidad mayor. Dice, quien calla, actúa. Calla y haz, y con la tuya te saldrás. Calla y haz, y triunfarás. Lo que hayas de hacer, callado lo has de tener. Primero harás y después dirás. Obrar mucho y hablar poco, que lo demás es de loco. Y hablar mucho, por el contrario, se asocia a la falta de acción. Perro ladrador, poco mordedor. Mucho ruido y pocas nueces. Cacarear y no poner huevo. Quien calle será rico. Un candado para la bolsa y dos para la boca. Quien quiera ser rico, ahorre del pico. Cierra tu bolsa y no abras tu boca. El que calla puede tenerse por sabio. Asno callado, por sabio es contado. El bobo, si es callado, por sesudo es reputado. El ignorante que es callado, por sabio es respetado. Incluso aquí, este tipo de personas caracterizadas como ignorantes pueden ser, a través del silencio o de mantenerse calladas, ser contadas como sabias. También tenemos algunos refranes que dan a entender otra situación, es decir, se da también una sospecha sobre los que están callados y en este sentido, por lo tanto, en la sabiduría
que se encuentra en los refranes se oscila entre la valoración del silencio con respecto al hablar mucho, pero también se da la sospecha de quien permanece demasiado en silencio. Tenemos, por ejemplo, quien calla, actúa a escondidas o planea venganza. Yo que me callo, piedras apaño. Quien lo ha de hacer, no lo dice. Tenemos también otros, dice, con el hombre callado, mucho cuidado. De hombre muy callado, apártate, priado. Mastín que no muerde ni ladra, no le tengas en tu casa. Hay que tener cuidado del varón callado. Guárdate de hombre que no habla y de can que no ladra. La olla en el sonar y el hombre en el hablar. Quien calla, algo consiente. Quien oye y calla, consiente. Quien calla, otorga. Quien calla y no pide hablar, no consigue nada. Quien no llora, no mama. Boca que no habla, Dios no la oye. Quien calla, no concede ni pide. Y finalmente tenemos que es malo o malo es callar cuando conviene hablar. Vicio es callar cuando se debe hablar. No todo callar es de alabar. A veces daña el callar. Tenemos de esta forma una serie de refranes relacionados con la boca, con el hablar y también una valoración ambivalente, tanto positiva como negativa o sospechosa de la acción. Ahora vamos a revisar algunos proverbios. El libro de los proverbios forma parte de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura. Invito a quienes siguen esta clase a tener la Sagrada Escritura a la mano para seguir, para buscar los textos, para corroborar en la Sagrada Escritura la temática del hablar que se pide a quien es instruido. En este caso son proverbios de Salomón y tenemos que valorar la enseñanza del rey Salomón que dirige a sus discípulos o a manera de un padre a su hijo o de una madre a su hijo. Vamos, en primer lugar, a un texto importante con lo que ya hemos mencionado. Capítulo 17, versículo 27 y 28. Fijémonos muy bien la semejanza que existe con lo que hemos visto. Proverbios 17, versículos 27 al 28. Dice así, el que habla poco posee el saber. El sereno de espíritu tiene talento. Y luego dice, el necio que calla es tenido por sabio, coma, por inteligente el que no abre su boca. Tenemos ahí un texto importante para acercarnos a los proverbios de esta temática, de la relación entre callar y hablar. Como podemos observar, se valora o se relaciona sabiduría con hablar poco y la posibilidad de que quien sea necio, si se calla, sea tenido por sabio, por inteligente. Vamos ahora al capítulo 15 del libro de los Proverbios. Capítulo 15, tenemos otros ejemplos. Versículo 1 y siguientes. Dice así, respuesta amable calma el enojo. Palabra áspera excita la ira. Aquí se pide una palabra amable que tendrá como efecto calmar el enojo, una palabra amable, opuesta a palabras ásperas. Continúa el texto, dice, derrama ciencia
la lengua de los sabios. La boca de los necios profiere necedades. Se opone, por lo tanto, la boca de los sabios o la lengua de los sabios se opone a la boca de los necios, mientras de una brota ciencia, de otra brota necedades. Más adelante continúa diciendo, hablar con dulzura es árbol de vida. Se compara incluso el hablar con dulzura con el árbol de los primeros capítulos del libro del Génesis, donde había un árbol de la vida. Hablar con dulzura es árbol de la vida. Fijémonos cómo en este libro de los Proverbios se valora tanto o se preocupa tanto de cómo se debe de hablar. Dice más adelante, también en el versículo 7, dice las palabras, algo semejante al versículo 2, las palabras del sabio destilan ciencia, la mente de los necios, ignorancia. Tenemos ahí también algo semejante, como decíamos, se opone o se contraponen las palabras de los sabios con las palabras de los ignorantes. Tenemos también, podemos observar otros proverbios relacionados con este tema. Capítulo 12, versículo 13. Proverbios, capítulo 12, versículo 13. También algo relacionado con la palabra y dice así, con sus palabras se enreda el malvado. El justo, en cambio, con sus palabras sale del aprieto. Aquí estamos incluso en un ámbito de salvación, algo semejante al dicho de por la boca muere el pez. En este caso algo semejante se dice en los proverbios, subrayando precisamente esta dinámica de que las palabras son para el malvado pues como una enredadera, con sus palabras se enreda el malvado, menos puede salir de su situación. El justo, en cambio, con sus palabras sale del aprieto, se salva. Ahí mismo en ese capítulo 12 podemos también estudiar el versículo 18 o desde el 17. Aparece de nuevo este tema, dice así, versículo 17. El que dice la verdad proclama la justicia. El testigo falso, la mentira. Y luego en el versículo 18 dice, el chismoso hiere como una espada. La lengua de los sabios es medicina. Una palabra que hiere, que lastima, y una palabra que cura, que es medicina. Versículo 19, la palabra verdadera permanece por siempre. El discurso mentiroso, un instante tan solo. Ahora se acentúa la permanencia de la palabra verdadera frente al discurso mentiroso, que solo dura un instante. Finalmente pasamos a unos proverbios que también son importantes hacia el final del libro de los proverbios, donde se acentúa algo que también presentaba Amenemope. Recordemos que Amenemope insistía en la instrucción que da a su hijo
de que aprendiera a meter un freno a su lengua y que se cuidara de levantar la voz con con ciertas personas, especialmente los ancianos. En el capítulo 30 de los Proverbios, versículo 10 y siguientes, dice así: no calumnies a un criado ante su amo, no sea que te maldiga y sufras las consecuencias. Dice, hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hacia el final del libro de los Proverbios se revelan ciertas conductas que llaman la atención y sobre todo mal uso de la palabra, especialmente con personas a las que los proverbios piden hablar bien. Dice más adelante en el versículo 17 del mismo capítulo 30, dice, al que se burla del padre y desprecia a su madre, cuando envejece, los cuervos le sacarán los ojos y las águilas lo devorarán. Hay, por lo tanto, graves consecuencias para quien se burla del padre y desprecia a su madre cuando envejece. Las amenazas son claras en este proverbio del capítulo 30, versículo 17. Al que se burla del padre y desprecia a su madre cuando envejece, los cuervos le sacarán los ojos y las águilas lo devorarán. En definitiva, en síntesis, se invita en el libro de los Proverbios a aprender a hacer uso de la lengua, a llevar un aprendizaje de lo que se dice, un aprendizaje de cómo se dice, un aprendizaje de cuándo decirlo. En el mismo capítulo 30, versículo 32 dice, si has sido tan necio que te has hecho soberbio, cierra la boca y reflexiona. Si has sido tan necio que te has hecho soberbio, cierra la boca y reflexiona. Eso hemos intentado al menos en esta clase, reflexionar por un momento en un tipo de proverbios relacionados con la palabra. Y nuevamente terminamos con la mujer sabia, modelo de todo el libro de los proverbios, y efectivamente de ella se dice en el capítulo 31, versículo 26, que esta mujer sabia, mujer valiosa, mujer fuerte, abre su boca con sabiduría y sus palabras enseña con amor. Esta mujer sabia abre su boca con sabiduría y sus palabras enseña con amor. Su discurso enseña con amor. Proverbios de gran intensidad, proverbios muy interesantes, proverbios quizá y seguramente dignos de imitar.